Muy buenas tardes. Tenemos la última actividad de estos 3 días de la Feria Internacional del Libro de Arte y Arquitectura. Sean ustedes muy bienvenidos y vamos a finalizar con la presentación de este libro, el libro El Palomar, que se hizo a final del año pasado con esta obra que se está convirtiendo icónica, que existía, que estaba guardada en archivos personales, que estuvo peregrinando por diversos lugares hasta que se decidió construir, y en base a ese registro de lo que sucedió, se decidió hacer un libro, ¿no? Materializar todo lo que sucedió para que las futuras generaciones sepan qué se hizo en este momento, que es lo que vamos a presentar hoy, un libro. Y tengo el gran gusto de presentar a nuestros invitados que van a hablar de este proceso, de este libro. Tenemos al creador, artista, arquitecto de formación y también tiene maestría en filosofía, pero ha resultado ser un gestor cultural revelación 2023-2024. Adrián Guerrero, muy bienvenido. Bueno, también tenemos el gran gusto que esté Ana Guerrero Santos con nosotros. Ella de formación es periodista, se ha especializado en periodismo cultural, fue editora de temas de cultura en El Informador y se ha especializado también en publicar muchas cosas de arquitectura. Es arquitectura honoraria. Muy bienvenida, Ana Guerrero Santos. Y también está con nosotros Juan Carlos Arauz, que trabaja en proyectos de obras públicas del Ayuntamiento de Guadalajara, arquitecto de formación en el ITESO, pero también tiene una maestría aquí con nosotros en el ESARC, una maestría de desarrollo sustentable. Muy bienvenido. Gracias, buenas tardes. Pues primero que nada agradecerles que hoy en domingo estén aquí, no es fácil. Y nada, pues presentar este libro cuando nos invitó Arabella, me gustó mucho la idea porque algo que comenzó como un documento de Luis Barragán, El Palomar, se convirtió después o dejó de ser nada más como una especie de catálogo y se convirtió ya en lo que pretenciosamente y sí se hizo un libro, ¿no? Es un libro que cuenta la manera como esta pieza llegó a su lugar final después de un peregrinaje que ya comentaba Arabella, un peregrinaje de bastante tiempo y también un peregrinaje de decidir el lugar. Ese decidir el lugar bastante polémico y justo todos esos temas que estoy nombrando ahorita son los que documentamos en la presente publicación. Es un libro que comenzó cuando por fin se cristalizó el poder construir esta pieza, pues las que Barragán diseña la pieza y hace el diseño estructural, y cuando se ve que ese diseño estructural no correspondía al siglo XXI, se crea una manera de hacerlo y es cuando los ojos se ponen en el proceso constructivo, un poco separado o junto con la importancia de la pieza en sí. Y es por eso que se decide desde el día uno, digamos que este libro partió justo de eso, de ese registrar la construcción, de ese fotografiar, ir documentando día a día el proceso, tanto de la pieza como de la plaza. Y después se fue alimentando, ya nos platicará ahorita Ana Guerrero Santos, pues de diversas cosas, se fue nutriendo de un poco de la historia o el contexto en el sitio en donde se decidió colocar la pieza. Se le sumó también algo muy importante que es el contenido
de el que esté dentro del Paseo Alcalde, que es, como ustedes saben, una reciente intervención en el centro de nuestra ciudad. Y para no seguirles quitando temas aquí a mis compañeros, nada más quisiera cerrar esta primera intervención con el que decidimos de hacerlo un libro dialogante, es decir, en este libro que dice Arabella que colocamos el cómo se construyó en este siglo XXI, en qué entorno estaba y cuáles eran las opiniones diversas del construirlo en siglo XXI y ahí. Y me refiero a que intentamos hacer un libro dialogante, es decir, hay personas que escribieron en el mismo libro que no están del todo de acuerdo y los quisimos colocar justo por eso, por poder documentar un poco del momento en el que esta pieza estaba siendo colocada o es colocada en la ciudad. Como no solamente una propuesta de un libro con una carga posición de estar, sino también con esas diversas opiniones, esos diversos criterios. Entre ellos, pues pronto lo verán cuando conozcan el libro. Este diseñador Lara, Mauricio Lara, pues titula su intervención El Palomar sin Palomas. Y creo que es eso, como poderle dar valor a todas las opiniones, todas ellas válidas, de algo que está ahí, ¿no? Gracias. Hola, yo soy Ana Guerrero Santos. Ya me presento Arabella, pero de repente la vida te lleva por caminos. Yo soy periodista y no terminé, pero me encaucé un poco en esto de la arquitectura. Y escribir de arquitectura finalmente es un mundo que te lleva a escribir la historia vista. Porque la arquitectura es el testigo insobornable de la historia. Aquí un arquitecto me enseñó esa frase y creo que es Octavio Paz. Este libro contiene una historia que tenía que ser documentada. Hay muchos libros muy importantes, hay libros que documentan partes de la vida, no sé, la propia historia, las religiones, bueno, hay hasta libros con todas estas cifras y estadísticas en cuestiones de seguridad y la economía mundial y todas estas cosas que finalmente también contribuyen a que el planeta gire, ¿no? Pero esta historia es mágica y es real y tenía que ser contada, entonces no puede dejar de ser una celebración. El equipo que se conformó nos conjuntó Adrián Guerrero y por supuesto Arabella, nuestra coordinadora, pues nuestra editora, la que finalmente va marcando el paso, y una serie de personajes que finalmente también son los cerebros que lo hacen posible. No les quiero contar la historia porque se trata de que los tengan en su mano y lo lean, pero este es un libro que platica, ya lo saben. Se le va la onda a mi micro. Gracias. Es una historia de una serendipia. Aquí todos sabemos lo que quiere decir la palabra, ¿no? Eso es cuando algo padre sale de algo padre, ¿no? Entonces, de repente, hace 50 años, el genio de Luis Barragán, junto con su socio Raúl Ferrera, conciben para un fraccionamiento en esta ciudad. Están las cosas que suceden en la economía y las finanzas, no permiten que el lugar, el fraccionamiento para donde estaba planteado se desarrolle. Imagínense, era el Palomar, pero era así como ir de viaje, básicamente necesitabas como tu pasaporte y visa para llegar al Palomar. Y el ser humano todavía no estábamos acostumbrados a esas distancias. Ellos tratan de emular
lo que pasó en Ciudad de México con las torres de satélite, que fueron las que le dieron vida a toda esa sección de y acá no funciona. Pasan cosas terriblonas en esta historia, se vienen devaluaciones y se vienen crisis financieras, y el proyecto queda metido en una serie de carpetas. Yo creo que hay generaciones aquí que ni siquiera entienden que quedaron en hojas de papel metidas en folders, en legajos, en cajas de cartón, en archiveros. Ellos no lo entienden. En estos momentos serían archivos digitales y cosas así, ¿no? No, quedaron ahí metidos en cajas de cartón, en archiveros. Y entonces, unos empresarios de apellido Chalita, un día la economía un poco vuelve a cobrar un poquito de fuerza, compran los pasivos del fraccionamiento y se dan cuenta que en esos archivos había unas cosas artísticas, diseños, dibujos, croquis, planos de una estructura que decía llamarse el Palomar. Y de ahí viene una historia padrísima en la que un personaje fundamental es una persona que creció en esta casa donde está Lesar, que es Fernando González Gortázar. Esta era su casa. Y él es el que empieza a empujar el proyecto con distintas administraciones gubernamentales. Y acuérdense que entonces llegó este tema del bicentenario, de la revolución y la llegada del milenio y todo aquello, y se planteó. Fernando González Gortázar platicó con la familia Chalita y estaban dispuestos a que el Palomar hubiera ocupado el lugar que ahora tiene la Estela de la Luz, ¿o cómo se llama? La Estela de la Luz en Ciudad de México. No tocaba, no fue así, no se dieron las circunstancias. ¿Y qué creen? Se vuelve a archivar, vuelve a quedar ahí guardado, vuelve a quedar ahí en el cajón de alguien, en el olvido, esta genialidad. Y entonces les digo que esto es una serendipia. Pasa el tiempo y afortunadamente los discípulos de Fernando González Gortázar, que son, ya los estoy matando, Miguel Echauri y Álvaro Morales, se lo plantean tanto, o sea, hacen la mancuerna, la bisagra entre la familia Chalita y en ese momento el presidente municipal, Pablo Lemos, ya había sido voluntad tanto de sus antecesores, Enrique Alfaro e Ismael del Toro, no se había podido. Originalmente estaba planteado para la normal o sea, en el mismo eje de Paseo Alcalde. No quiero entrar en tantos detalles porque aquí están los especialistas. Finalmente, todas las partes dicen sí. Y esa palabra hay veces que mueve, jala más fuerte que una locomotora esa palabra. El sí, la suma de voluntades es una cosa que va entrando Álvaro Morales, justo estaba hablando de tu propuesta hacia el presidente municipal y que se logra gracias a la suma de voluntades. Y por eso les digo la serendipia, o sea, es ese momento cuando arquitectos, empresarios, políticos e ingenieros, porque también hay que darles su amplio reconocimiento en la historia, la suma de voluntades, el sí de todas las partes, logra lo que hoy es una realidad. Y estoy seguro que, es más, voy a utilizar una frase del propio Álvaro Morales cuando lo entrevisté para uno de los capítulos, que dijo: es mejor que esté el Palomar de Luis Barragán donde está ahora a que no estuviera. Con eso ya dejo de hablar tanto y le paso la palabra a Juan Carlos para que nos diga todos los cómo, porque fue toda una odisea. Gracias. Gracias, Ana. Gracias a todos. Pues yo les voy a contar a partir del sí, ¿no? A partir del sí, cuando el presidente municipal dice, ok, ejecútese, ¿no? Pues imagínense el tamaño y la responsabilidad y el peso, ¿no? Que se tiene en tomar unos dibujos, unos croquis, y a partir de ahí interpretar, en base a esos dibujos, las proporciones, las medidas de esta pieza, ¿no? Y había dibujos que ya incluso traían un esquema de un cálculo estructural,
algunas fotos que también se expusieron en Rufino Tamayo en su momento, croquis, que nada más nos daban pistas del color que se había propuesto en su momento, ¿no? Esa es la única imagen que se tiene con color, ¿no? Aparte la maqueta también, ¿no? Y a partir de ahí lo que hice fue trabajar en conjunto con los arquitectos que habían hecho esta gestión, que es Álvaro y Miguel, y a partir de ahí conformamos un grupo técnico en obras públicas, en donde sumamos a la parte de ingeniería, que era un importante insumo. ¿Por qué? Porque la pieza era muy esbelta. Incluso en los croquis que van a ver dentro del libro, la pieza era más pequeña y después hay un ajuste en donde se duplica casi la altura de la pieza. Pero no se duplicó en los espesores de los muros, ¿no? Entonces de ahí empezamos a trabajar esta idea, pero sabíamos que teníamos que trabajar primero la idea estructural. Si no podríamos, si no controlábamos la estructura, la pieza iba a deformarse en sus espesores y lo que queríamos era conservar esa esbeltez. Entonces hicimos varios esquemas. Primero nos fuimos por un esquema de hacer un esqueleto en acero, que es mucho más ligero, es mucho más rápido, y recubrirla con unos prefabricados. Pero resulta que dieron proporciones de acero incosteables, ¿no? ¿Por qué? Porque si se fijan en las fotos y en los dibujos de la pieza no tiene nada que lo rigidice en la parte superior, ¿no? Solamente está anclado en su base y es como se conforman los muros en donde tienes un cierto apoyo, ¿no? Entonces, el cómo anclar a la pieza era de suma importancia y incluso los calculistas en su momento decían, oye, es que esto no lo puedo calcular como un edificio tal cual, ¿no? Porque un edificio, tienes columnas, tienes losas y vas conformando marcos, ¿no? Dice, aquí tenemos que utilizar la reglamentación de los espectaculares, ¿no? Y eso se conforman de una manera de péndulo invertido, donde nada más el anclaje en la parte de la base y arriba fluctúa incluso con el aire, ¿no? Entonces, el principal reto no era incluso la carga muerta, sino era más bien controlarlo por el tema del viento, ¿no? Hicimos este primer esquema en acero, no nos dio, nos daban dimensiones muy grandes y aparte el costo se elevaba y de ahí empezamos a entender que teníamos que hacer un híbrido entre concreto y la parte más importante que era la vista, ¿sí? Quisimos que la pieza ya tuviera un color integral dentro del concreto. Y en ese sentido, desarrollamos en conjunto con una empresa que se dedica a prefabricados de concreto, una placa en donde nos permitiera de manera industrializada tener un color y una textura específica que se repitiera en todas las piezas. De ahí se hizo un despiece, ¿sí? Y con los cálculos que nos arrojó, esta pieza nos ayudó a hacer el troquel, en donde el interior es un armado, como si fuera un muro de un sótano, digamos, ¿sí? Pero estas piezas son la cimbra. Por dentro estas piezas llevaban unas placas de acero y de tal manera que tú podrías ir troquelando y ir subiendo el acero para ir haciendo colados de más o menos 90 hasta 1,20 m de altura. Colados sencillos, no colados con bombas. Llegaba el camión, descargaban una tolva, lo jalaban y hacían colados en proporciones de 90 a 1,20, ¿no? De tal manera que es un sistema constructivo, no sé si conocen los silos, cómo construyen los silos, ¿no? Los silos son estos grandes graneros, ¿no? En donde empiezan una vez en su base de concreto y es una cimbra deslizante la que se va subiendo y vas haciendo colados pequeños, ¿no? Hasta su término. Y no puedes parar porque tienes que evitar las juntas frías, ¿no? De tal manera que esta cimbra nos ayudó en ser el troquel, ¿sí? Y no se fue deslizando, se fueron colocando una tras otra de manera que pudimos controlar una prefabricación fuera del sitio y nos llegaban las piezas ya con su despiece, su numeración
para el proceso constructivo, ¿no? De ahí, el resultado que se tiene ahora de esta placa tectónica con los acabados, en el cual también se hicieron varias muestras, incluso se pusieron sobre la mesa en los colegios, ¿sí? De arquitectos, en donde se discutió si era el color o no, y de manera de un consenso se llegó a una pieza que fue la que gustó y que creíamos que era la que representaba más esta idea iniciar de Luis Barragán en el libro, ¿no? Digo, perdón, en los croquis que se tenían, ¿no? De tal manera que lo hicimos en un tiempo muy corto, fueron realmente 2 meses con 22 días desde su inicio, y desde el inicio la cimentación, que también fue todo un tema, por donde concreto, y de ahí se desplantaron los aceros y concreto, ¿no? 2 meses, 22 días, desde su inicio hasta la última etapa al nivel, a la cota 45 sobre el nivel de la plaza, ¿no? Y la verdad, nos quedamos con un buen sabor de boca en el sentido del proceso, de cómo se dieron las coordinaciones para tener el proyecto y los consensos que hicimos a lo largo pues del proyecto y la supervisión de la misma, ¿no? Y bueno, pues ahí está ahorita ya dispuesta, está dispuesta sobre el corredor, el Paseo Alcalde, y donde antes también ahí era un punto de conflicto, llegaban todos los camiones de la parte sur, se recuperó esta cuadra completa y hizo la Plaza Luis Barragán, ¿no? De manera que, acompañado de otras intervenciones que hemos hecho con la famosa Estrella de la Muerte, allí sobre Ramón Corona, la apuesta y la idea del presidente municipal es recuperar y activar esos espacios públicos que estaban allí en el olvido, ¿no? No sé si algo más al respecto. Sin lugar a dudas, a lo largo de cuando me tocó hacer las entrevistas con los arquitectos, los ingenieros, el calculista, la numeralia de la que hablas, los procesos de los que hablas, de repente se dicen como de manera muy sencilla, pero fueron proezas. Tanto el simple hecho de traer un proyecto realizado, concebido, con métodos constructivos de los 70 a 50 años después. Entonces, no sé si nos pudieras contar algo más, porque no están aquí Rasher y el calculista Mauricio. Entonces, de repente también con ellos hubo momentos muy emocionantes, hubo momentos emocionantes, oye, como muy positivo, pero de repente hubo momentos de sufrimiento, pues de que realmente tuvieron que sortear y descifrar cuestiones de una complejidad tremenda. Sí, correcto. Ya lo mencionaba, ¿no? En el tema del cálculo, no había una reglamentación como tal para hacer ese cálculo, ¿no? Entonces, de ahí se tuvo que hacer una investigación de cómo podías calcular, ¿no? Pues, digo, son 45 metros, ¿no? Erguidos y el ancho son 60 centímetros del muro, ¿no? Imagínense eso, pues sí, es prácticamente evitar una deformación en la parte de arriba era muy complicado. Pero el sistema híbrido entre el concreto y el troquel de esta pieza nos permitió tener esa estabilidad. Y bueno, la pieza también tiene un apoyo, entre los dos tiene un apoyo en otro sentido perpendicular, que también eso nos permitió tener esa estabilidad, ¿no? Eso es en cuanto al tema del cálculo, ¿no? Porque sí, al principio estábamos muy preocupados porque nos daban dimensiones básicamente de lo doble, los anchos ¿sí? Oye, Juan Carlos, y luego el traslado de las piezas también fue bastante aventurero. Sí, ese es otro tema. Estas piezas se prefabricaron en Querétaro, pero lo que no queríamos era en la zona tener un espacio ocupado por cientos y cientos de camiones bombeando, ¿no? Entonces, la idea de hacerlo prefabricado nos permitió, primero, avanzar en paralelo en la obra, que eso fue clave, ¿no? En el sentido de la velocidad que se le pudo dar, porque en paralelo se estaba fabricando estas piezas.
Y algo que hemos aprendido también dentro de las diferentes áreas de proyectos del municipio es que cuando tú aseguras una calidad de un prefabricado, tienes esa garantía, ¿no? Puedes controlarlo muy bien. Imagínense esta pieza colada y con un color integral, tráiganme a la concretera que quieran, ¿no? Estoy seguro que iba a haber diferencias de color, simplemente por los agregados y por los materiales, no se pueden controlar en obra para que quedara con esta gama de color totalmente uniforme y pareja, ¿no? ¿Sí? Y todo ese proceso constructivo estuvo fotografiado en cada instante, en cada avance, y ojalá, Adrián, nos platicaras de esto, porque finalmente para editar el libro fue también un tema, porque eran una cantidad de fotografías y no había una mala, no había desperdicio en materia gráfica. Bueno, la fotografía, que es parte muy importante del libro, está realizada en su mayoría por Carlos Díaz Corona, quien estuvo yendo prácticamente cada 3 días a la obra, y si no es que más, porque como ya dijo Juan Carlos, se hizo en un tiempo récord, es decir, iba tan rápido que el fotógrafo tenía novedades todo el tiempo. Es impresionante el tema del sistema constructivo porque fue armada como si fuera un Lego vertical, así lo quisiera yo entender después de lo técnico que dijo Juan Carlos, como un Lego en donde las paredes que nosotros vemos es la misma cimbra y está colada en su interior. Esto hacía también que el reto fuera, y eso fue muy, muy padre, el compromiso de de las personas que estuvieron ahí subidas en el andamio, el nivel de compromiso de los milímetros, créanme que está documentado, no deja venir 1 milímetro, porque 1 milímetro que estaba a los primeros 3 metros, pues eso se iba a hacer un montón de centímetros en deformidad de la pieza, ¿no? Entonces creo que sí es una obra de ingeniería, pues sí lo podría decir estilo NASA, ¿no? Por decirlo de alguna u otra manera. El acompañamiento fotográfico deja revelar justo eso que les decía al principio, que es cómo se trajo una pieza diseñada por Luis Barragán al pleno siglo XXI con la tecnología y con la traducción a partir de la ingeniería y pues sí, el ingenio de las personas que estuvieron a cargo. También es importante lo que dice Juan Carlos, que fue el entorno inmediato a la pieza. Me refiero a la plaza que está en la parte baja, la Plaza Luis Barragán, que también estuvo a cargo de el arquitecto Álvaro y Miguel. Aquí debería de estar sentado el arquitecto también, no quiso subirse. Que es un espacio bien interesante porque lo que hizo fue cambiar un espacio en donde los peatones teníamos que cruzar prácticamente corriendo. El tema de la Estrella de la Muerte no es gratuito y se convirtió de ser un espacio totalmente conflictivo en un espacio que ahora es del peatón. Un espacio que también documentado por el maestro Camacho, en el libro, Arturo Camacho, nos dimos cuenta que ese accidente urbano de la ciudad es porque ahí estaba la antigua estación de Ferrocarril La Cruz, esta que se hace en ese accidente urbano, que después fue colocada esa misma estación, pues obviamente en donde la conocemos ahora, que es Agua Azul, en la lateral, ¿no? Y justo en esa época que se retira la estación de ferrocarril, pues comienzan estas construcciones a crearse alrededor de este accidente urbano, ¿no? Que nos pareció pues muy interesante cómo el maestro Camacho, a la hora que le pedimos, nos hiciera favor de hacer este análisis de qué pasaba con esa pieza, con el barrio histórico de Mexicalcingo ahí, y que nos haya volcado a este descubrimiento que
algunos ya lo sabían, pero el poderlo documentar y poderlo colocar a la opinión pública, el tema de la estación de ferrocarril y todo lo que implicaba el que esté en el barrio de Mexicalcingo. No sé, Ana, si quieras sumar algo más. Ciertamente hay otros capítulos de otras autorías, como bien señalas. No es biografía, es la descripción, la semblanza del personaje, está la semblanza del arquitecto Luis Palomar a cargo de, perdón, me asusté, de Juan Palomar, Luis Barragán a cargo de Juan Palomar, y es una delicia, porque los que conocemos y hemos leído a Juan sabemos esta delicadeza y esta sofisticación con la que escribe, piensa y describe, entonces se las recomiendo muchísimo. Y también hay un capítulo del padre de Tomás de Híjar en el que explica la historia, el devenir, cómo acabamos con esta belleza de esta joya única del Paseo Fray Antonio Alcalde. Y no me puedo brincar un tercer capítulo que estuvo a cargo de Álvaro Morales, Miguel Echauri y Juan, también hablando de la pieza, del Palomar, de Juan, de Luis Barragán y de los porqués, porque sí, porque una proeza como esta, ¿por qué tomarse el esfuerzo de hacer una cosa pero tan trascendente para Guadalajara, ¿no? Una cosa tan trascendente para Guadalajara que, como muchas otras cosas importantes, levantó opiniones a favor, pero también opiniones en contra. Y eso también yo creo que va a ser parte de la historia y de lo que había que documentar. Nadie mejor que tú, Adrián, para platicarnos, porque tú eres el que estuviste a fuego cruzado. Bueno, no necesariamente a fuego cruzado, pero sí hay algo bien importante que cuando estábamos produciendo el libro, invitando gente a escribir, pues obviamente muchas personas que no voy a nombrar por respeto, pues no quisieron compartirnos sus letras porque no estaban de acuerdo. Grandes personajes que yo admiro un montón, y también gente que no estuvo de acuerdo sí decidió escribir pequeños breves pensamientos de qué iba su no estar de acuerdo. Hay personajes, que buscamos personajes jóvenes, como Diego Orduño, que es arquitecto, escritor y docente. Está la presidenta del Colegio de Arquitectos de Jalisco, Laila Pérez, que nos hizo favor de escribir. Está Lilian Ponce también. Está Mauricio Lara, como ya les comenté, con su texto ¿Por qué no crítico? Me encantó que Nacho Gómez Arreola aceptara escribir. Hizo un muy bonito texto a partir de su opinión personal. Quienes lo conocemos sabemos que es un personaje que siempre está al pendiente desde el INAH y desde la conservación de la ciudad de Guadalajara, ¿no? Entonces sí creo que le da un plus a esta publicación para lo que es documentar el cómo se hizo, cómo se recibió y cómo fue ese Palomar, que ahora lo podemos ver, que finalmente es la finalidad de esta publicación, documentar cómo estaba, cómo fue, cómo estaba la ciudad antes y cómo está la ciudad después en el imaginario presente, ¿no? No sabemos, obviamente no nos podemos adelantar a lo que pueda suceder, pero en fin, este es el documento. No sé si haya alguna pregunta por parte de ustedes. Perdón, en lo que vienen las preguntas, solo déjame intervenir en algo porque les pedimos que pusieran su nombre, porque en esta urna vamos a rifar 3 de los libros que trajeron. Entonces, si alguien falta en anotarse, tú ya lo tienes, Álvaro. Si alguien falta en anotarse en lo que vienen las preguntas y las respuestas, por favor, acérquense conmigo para que pongan su nombre en un papelito y poder participar en esa rifa.
Hola. Ay, está muy cerca. Sí. Mi duda va más relacionada hacia el archivo que mencionaron al principio. ¿Hay algún lugar, no sé si en el libro venga, sobre realmente el contexto de cómo fue posible llegar a lo que decías, ¿no? De que fue algo pensado por Barragán y se guardó en una carpeta y en un archivo y una caja y cajas y cajas. ¿Qué tan fácil fue llegar a eso? ¿Quién les dio esa parte? O sea, ¿cómo llegó a ustedes este proyecto tan importante como decides, yo tengo guardado este archivo, este croquis o esta idea? Porque, pues bueno, quisiera saber más sobre la base de esto. Gracias. Está todo documentado y salen las fotografías digitalizadas de las cartas y de los, como dijo Juan Carlos, de los poquísimos croquis que había. La única maqueta, por así llamarle, que había fue la que estuvo expuesta en el Museo Tamayo en Ciudad de México en el 85. No sé si Álvaro Morales, que vivió cada paso de eso, quiera platicarlo porque es el hombre. Trabaja en mi oficina, entonces pregúntame en la oficina. No, mira, aquí creo que lo que es muy relevante es que esto, y yo creo que ya lo comentaron, lo donó Vicente Chalita. Vicente Chalita, por cosas que sí sería largo explicar, su familia se quedó con el fraccionamiento del Palomar y se quedó con el archivo de los planos que en su momento entregó Luis Barragán. Entonces, la donación que hizo Vicente Chalita, que narra el libro, consistió también en toda la información que se tenía. Y aquí me voy a meter en algo que no me importa, pero que está interesante. Hay un texto que eso sería muy bueno para todos los detractores de que la obra se haya hecho ahí, escrito por Raúl Ferrara, que fue el último socio de Luis Barragán, pero firmado por Barragán y Ferrara, donde Luis Barragán dice, ya intenté poner en Nueva York, ya lo intenté poner en Monterrey, o sea, Luis Barragán no tenía, y tenemos el documento que lo avala, ningún problema de que se hiciera donde fuera. Aquí es muy claro, Raúl Ferrara estaba buscando que le pagaran y que se hiciera donde fuera para que les pagaran. Y Luis Barragán le dice en algún momento, y eso es muy curioso, esta obra no importa cuándo se haga, se va a hacer, ya no me acuerdo exactamente los años, pero hagan de cuenta que decía, se va a hacer el año que entra, en 5 años o en 50 años, pero se va a hacer, se hizo en 50 años. O sea, Luis Barragán finalmente también en eso tuvo razón. Y otro tema creo que importante, y ese sí es personal, es que Fernando González Gortázar todavía vivía cuando empezamos a hacer esta obra. Y hay dos temas. Fernando González Gortázar, y también tenemos imágenes que no vienen en el libro, lo quiso poner en donde está ahora la Estela de la Luz, en el también afuera de la estación de policía que diseñó Fernando en el periférico. Ahí hay imágenes, donde Fernando pone esta pieza fuera del edificio de policía. Lo quiso poner, volaron en una ocasión Juan Palomar y Fernando, el DF, y vieron varias ubicaciones donde ponerlo. Entonces, bueno, no fuimos los primeros que se nos ocurrió. El primero fue Luis Barragán y Raúl Ferrara. El segundo fue Fernando Gortázar y Juan Palomar. Y nosotros fuimos los terceros que se nos ocurrió poner esa pieza donde no iba originalmente. Les comento que esto lo platiqué con Fernando porque además es curioso, pero el edificio que está, si tú ves de frente el Palomar a la derecha, el propietario es Fernando González Gortázar. Entonces Fernando decía, qué maravilla que lo pongan, estaba muy contento de que se fuera a poner esa obra. Hombre, supongo que por el beneficio que le traería al edificio, pero en mucho también porque un sueño que él tuvo durante muchos años de que esa pieza se hiciera realidad, en ese momento él no le tocó haberlo terminado, parecía que se iba a hacer realidad. Y bueno, Como ves, todo está documentado y varias de las cartas vienen aquí reproducidas.
ese anecdotario, ¿hubo alguna oposición de Vitra, de Suiza, los dueños de los archivos, y algún acompañamiento de la familia del ingeniero Barragán para la construcción? Mira, es muy interesante tu pregunta, Gabriel, porque sí, los dueños del archivo no está en México, de esas maravillas que tenemos en este país. El archivo está en Suiza, es de Federica Zanco y es de Vitra, pero este proyecto se salvaba. ¿Por qué? Porque este proyecto, el propietario era el que lo mandó a hacer para hacer el Palomar y luego pasó a manos de los Chalita, ¿no? Entonces no estaba en el archivo original que vendió la viuda de Ferrara a Federica Zanco. Y entonces era de los pocos proyectos que se podían salvar de pues digamos, de este caciquismo de Federica Zanco, ¿no? Y se salvó. Sí, en algún momento tuvimos que investigar y estuvimos viendo la posibilidad, porque imagínate que te demande Vitra, sí da miedo. Entonces sí, se determinó que no era propiedad de tal cual de Federica Zanco. Y lo otro que era... Ah, sí, 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 la familia, de hecho, hasta por conocidos que tú y yo tenemos en común, Cristina Barragán, y eso se les invitó. Y lo que estuvo bonito es que sí, y en la inauguración estaba todos los miembros que se encontraron, descendientes en primero o segundo grado de Luis Barragán. Y sí, sí, de hecho estaban muy contentos, toda la familia Barragán. Algo que me gustaría compartirles es que tanto este libro como un libro que se hizo cuando se restauró la Minerva, son libros que se hicieron a partir del Ayuntamiento de Guadalajara, por lo cual la distribución no es nada sencilla, es decir, depende del ayuntamiento, no de quienes lo gestamos y lo producimos. Y me pidió Arabella y estamos en esa gestoría para que el libro se pueda hacer público en el sentido de a todos nos gusta el objeto como tal, pero que pueda estar en línea, abierto a todo mundo. Es algo que está por suceder, nada más les adelanto un poco, estamos justo en el cómo hacerlo, porque no es fácil por ser un ayuntamiento, y ustedes saben el tema de la transparencia y cómo va a ser todo este tema. Ahí está. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Sí. Sí. Gracias. Hay una especie como de simulación, no sé, simulación de unos nichos cuadrados. No sé si tenían pensado para que fueran tal cual nichos para palomas. Si ¿cuál fue la situación para la cual se decidió hacerlo como no tan... O sea, siento que sí hubo ahí una cuestión. ¿Quieres que digo los dos? El tema de las palomas es bien delicado, es decir, en los centros históricos de muchas partes del mundo, las palomas se han convertido en una plaga porque además las heces de las palomas destruyen, son ácidas junto con el agua y desbastan los centros históricos. Entonces, cuando se decidió hacer esta pieza, se decidió sí respetar el diseño, pero no hacer los casetones con la profundidad para que pudieran albergar ahí una ave. Por ese tema, ¿no? Inclusive hasta en las repisas se colocaron, creo que artefactos, ¿no? Para que no se paren las palomas por ese tema. Pero de fondo está respetar lo más que se pudo el diseño original. Sí, ya nada más como un comentario. A todos nos gustaba que tuviera mucha mayor profundidad, ¿no? Como venían los croquis originales. Pero la placa prefabricada tenía 5 centímetros de espesor. Entonces, no nada más nos permitió remeternos como 2,5 centímetros, 1 pulgada, ¿no? Por eso es que se ve
esta parte como remetida. Botarlo ya era dejar un repisón, una repisa para que las palomas se quedaran, ¿no? ¿Sí? Pero también hay una bonita historia, ¿no? De ese tema, ¿no? O sea, que el palomar dispuesto como motivo de ingreso en el palomar, porque Barragán decía que si tú llevabas una paloma, era el vínculo entre catedral y el palomar, ¿no? Entonces podría haber una nueva ruta migratoria de palomas, ¿no? Pero sí estaba dispuesto y diseñado para que alojara palomas, ¿no? Eso sí es un hecho, ¿no? Pues si no hay ninguna otra pregunta, vamos a proceder a la rifa. Una manita santa. La manita santa. Son tres. ¿Qué dice? Laura Vázquez. Yeah. Así porque no habíamos mostrado la portada. Gracias. Mano santa. Sí. Muchas gracias. Ahora sí, último. Pepe Valle. Gracias. Pues al final nada más agradecerles su atención. La verdad fue una experiencia muy bonita haber documentado y realizado este libro de esta obra que se hizo. Y pues nada, muchísimas gracias por en domingo tener su atención acá. Gracias. No se va a realizar, porque como este es nuestro último evento de los 3 días de la Feria Internacional de Arte y Arquitectura, con esto concluimos la feria y entonces Margarita nos va a decir unas palabras de despedida. Bueno, muy breves. Estamos tristes porque terminó, pero muy contentos porque fue un evento muy bien realizado, muy interesante. Sucedieron muchísimas cosas que no nos esperábamos y que nos esperábamos y todas positivas. En fin, por eso estamos también muy contentos. Y esperando la próxima, porque esto va a instalarse sí o sí, cada año lo vamos a llevar a cabo. Entonces, es un evento que atiende uno de los objetivos más importantes en ESAR, que es el desarrollo de la inteligencia colectiva. Atiende a uno de esos objetivos y es compartir el conocimiento, ampliarlo, extenderlo, fomentar el hábito de la lectura, en fin. Entonces, bueno, pues es una fiesta que además de que nos hace toparnos unos a otros, pues atiende a este asunto, ¿verdad? A la colaboración, etcétera. Entonces, bueno, muchísimas gracias porque le dieron vida a este evento. Muchísimas gracias otra vez a ESARC que lo hizo posible. Muchas gracias a Arabella, al equipo de administración y operación de ESARC, por sus gestiones, su planeación, la operación y el tremendo trabajo que se aventaron estos 3 días.